Vinculado a esta idea del nomadismo digital como la gran panacea, evidentemente nosotros lo que pretendemos es lo contrario, y hay gente que venga para quedarse, y que venga pronto, a ser posible. En ese sentido, la universidad puede xugar, y non está xugando, pero puede xugar un papel fundamental. La universidad tiene que ser el motor intelectual de Asturias, el motor intelectual que sea también motor económico, en el sentido que tiene que ser un centro de investigación potente que atraiga investigadores, no solo para que los investigadores asturianos queden aquí, sino para que vengan también investigadores a estudiar aquí, para plantear, por ejemplo, innovaciones o patentes que permitan a su vez desarrollar actividad productiva. Para que en Asturias viva la gente necesitamos recuperar la Asturias productiva. Dos ejemplos. Silvicultura. Aquí tenemos una riqueza forestal que no fue falta de explicar cómo lle. Bueno, pues a lo mejor lo que hacía falta es una investigación a bonda para que permita un aprovechamiento forestal real, que permita, pues, por ejemplo, la extracción de madera de calidad, pero no solo la extracción de materias primas, sino también la generación de riqueza a través de la industria transformadora. Necesitamos una industria del mueble propia. Necesitamos, para entendernos, un IKEA asturiano. Lo mismo pasa con la minería. Necesitamos tener una facultad de mines que sea la mejor del mundo, ¿no? Y no lle ponerse grandones, y es perfectamente posible para todos los aprovechamientos que permitan, en ese sentido, traer investigaciones y generar la tecnología y fabricar aquí esa tecnología para la industria minera de todo el planeta. Eso es perfectamente posible y es necesario.